Jesús, amados hermanos, damos gracias a Dios por su bondad, su misericordia que nos concede el Señor de poder compartir esta palabra. Y vamos a compartir en este día un tema muy interesante acerca de ¿es misa, es la cena del Señor o es la Pascua? Ya que es un tema que ha sido muy controversial. Es un tema por el cual muchos han sufrido, es un tema por el cual también muchos han blasfemado el sacrificio del Señor Jesús. Vamos a considerar primeramente qué es misa. Misa, según la definición que da la Iglesia Popular Romana que practica este rito, dice que misa es el sacrificio o el santo sacrificio de Cristo. También lo consideran como un sacrificio incruento, es decir, donde no hay derramamiento de sangre. Pero vamos a partir de una cita del Evangelio según Mateo, de donde se toman como base aquellos que creen en la práctica de la misa y también aquellos que creen en la práctica de una cena ritual llamada la Santa Cena o la Cena del Señor. Y también vamos a ver si esto es, vamos a ver el texto, con su contexto, si esto es la Pascua. Entonces partimos de Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Dice, en el nombre del Señor Jesús. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bien, el Señor Jesús textualmente dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. La Iglesia Popular Romana se apega al texto literalmente, diciendo que el texto en ningún momento dice, este pan simboliza mi cuerpo o esta copa simboliza mi sangre. Entonces ellos dicen que hay que tomar el texto, o de hecho lo toman el texto tal y como lo dice literalmente, para lo cual han creado o han formado una doctrina llamada la doctrina de la transustanciación. Pero vamos a ver, conforme a la Escritura, que el sentido en que el Señor Jesús se refiere a decir de aquel pan, este es mi cuerpo, y a decir de aquella copa, de aquel vino, esta es mi sangre, no es nada extraordinario en las Escrituras, ya que el Señor usa esa misma expresión de decir esto es mi cuerpo, lo usa cuando dice yo soy la puerta. Y no podemos pensar que el Señor Jesús sea una puerta literalmente. Eso lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10. Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 9. Dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta. El Señor no tuvo que decir, yo simbolizo una puerta o yo represento una puerta, sino que Él dijo, aunque lo dice en esa forma, lo dice en sentido de metáfora, en sentido figurado. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces,
el Señor dice textualmente, yo soy la puerta, pero no podemos pensar o imaginarnos que literalmente hay que apegarnos al texto literal y asumir que Jesucristo es literalmente una puerta, ya sea de madera, ya sea de metal o de algún otro material. Es absurdo pensar que el Señor Jesús se está refiriendo de manera literal que Él es una puerta. Vemos otras expresiones, por ejemplo, allí en el capítulo 14, de aquí mismo del Evangelio según Juan, donde el Señor Jesús dice en el versículo 6, un texto ahí muy conocido, Jesús le dice, yo soy el camino. El Señor Jesús no tuvo ni siquiera que decir, yo represento un camino, yo en sentido figurado soy el camino. No, el Señor usa ese lenguaje en esa manera y vuelvo a repetir, no podemos decir o no podemos imaginar o suponer que el Señor literalmente sea un camino. Un camino, estaríamos viendo camino de qué, de piedra, de tierra, de pavimento. No, es un absurdo pensar que el Señor se refiera en el sentido literal, yo soy el camino. Termina diciendo este texto, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vemos otro ejemplo aquí en el capítulo 15 de aquí mismo del Evangelio según Juan, versículo 1. Versículo 1 dice en el nombre del Señor Jesús, Jesús mismo, Él está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es la vid? La planta de la uva. El Señor no tuvo que decir, yo represento o simbolizo una vid, no. Sin embargo, entendemos, quienes somos lectores de la Biblia, entendemos el lenguaje del Señor Jesús, que en sentido figurado está diciendo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. El Señor vuelve a repetir esto en el versículo 5, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Otra vez, el sentido figurado que el Señor usa en esos términos, diciendo, yo soy. Bien, consideramos otro ejemplo ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice la Escritura ahí en el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Literalmente dice ahí el texto, era Cristo. Sin embargo, ¿debemos de tomar literalmente que Cristo era una piedra? ¿Qué piedra? ¿Dónde está esa piedra si se tratara literal? Si esto fuera literal, además caeríamos en idolatría. Imagínese adorando a una piedra, a una gran piedra que estuviese, no sé, en Jerusalén o en algún lugar de Israel. Entonces, obviamente que el texto no se está refiriendo en sentido literal, sino en sentido figurado, cuando dice, y la piedra era Cristo. Pero el punto es que ni siquiera el texto tiene que decir, y la piedra simbolizaba a Cristo. No, no es necesario en el lenguaje bíblico. Entonces tenemos otra escritura, quiero compartirles ahí en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Dice ahí la escritura en el versículo
Gloria a Dios. Voy a leer desde el versículo 15. Y David tuvo deseo y dijo: ¿quién me diera a beber del agua de la cisterna de Belén que está a la puerta? Entonces los tres valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Belén que estaba a la puerta, y tomaron y trajeronla a David. Mas él no quiso beber, sino derramóla al Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Beber, dijo David, ¿he de beber yo la sangre? Por supuesto que aquello que le trajeron no era sangre. Al estar bebiendo aquella, o al haber bebido esa agua, no estaría bebiendo literalmente la sangre de los varones valientes que fueron a traerla. Sin embargo, aquí nuevamente está hablando en sentido figurado, que aquella agua que trajeron con peligro de su vida representaba, o en sentido figurado habla de la sangre de ellos, porque fueron con peligro de su vida. Entonces conocemos el lenguaje bíblico y pudiéramos citar otras muchas escrituras donde, por ejemplo, el Señor dijo: yo soy el pan de vida, Él es el agua viva, y no podemos asumir o entender que el Señor Jesús se refiriera de manera literal, sino que siempre habló en esos términos de manera simbólica o de manera figurada. Entonces, es un error entender que el Señor Jesús se estaba refiriendo en el texto de Mateo 26, cuando dijo del pan: este es mi cuerpo. Es un error pensar que se estaba refiriendo literalmente a que aquel pan era literalmente el cuerpo del Señor. Además, el cuerpo del Señor Jesús, mientras que partía aquel pan, estuvo ahí presente al comenzar la cena, mientras que partía el pan y después de comer el pan. El cuerpo del Señor Jesús no se transformó para convertirse en aquel pedazo de pan, no, en ninguna manera. No sufrió ninguna transformación. Entonces es obvio que el Señor Jesús se estaba refiriendo de manera figurada o de manera simbólica, diciendo: este es mi cuerpo. Ahora, la Iglesia Popular Romana ha tomado o ha formado una doctrina llamada de la transustanciación. Quiero leerle algunas notas históricas acerca de este ritual de la transustanciación. Dice al feligrés o aquel miembro de esta iglesia popular, se le exige que crea estrictamente que los elementos se convierten en realidad en el cuerpo y sangre de Cristo. Si no aceptan este dogma, les dicen que se perderán eternamente. Así lo proclamó el Concilio de Trento cuando definió como doctrina oficial la transustanciación y pronunció maldiciones sobre cualquiera que la negara. Cuando el sacerdote supuestamente cambia el pan y el vino en sangre y cuerpo, dice las palabras latinas: hoc est corpus meus. En vista de que no hay cambio alguno, podemos comprender de dónde se originó la expresión hocus pocus. Dice esta nota: el catecismo del Concilio de Trento mandó a los sacerdotes que explicaran que no solamente los elementos de la misma o los elementos de la misa contenían a Cristo de un modo completo. Por consiguiente,
cuando el sacerdote lo ofrece, se cree que está realmente sacrificando a Cristo de nuevo. Por esto se llama el sacrificio de la misa y la renovación del sacrificio de la cruz. Los libros de catecismo enseñan que la razón por la cual la misa es el mismo sacrificio que el del Calvario es porque la víctima en cada caso es Jesucristo mismo. Esta creencia es naturalmente el resultado de la doctrina de que los elementos de la comunión se convierten en un Cristo literalmente. Esto lleva a otro grave error. En vez de considerar el sacrificio del Calvario completo de una vez y para siempre. Esto lleva a un gravísimo error y pudiéramos decir hasta blasfemo este error o esta doctrina que dice que literalmente aquel pan y aquel vino se convierten en el mismísimo cuerpo y sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. En Hebreos capítulo, vamos a iniciar ahí en capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Déjeme decirle que si el vino se convirtiera literalmente en sangre, sería además una prohibición tomarlo. ¿Por qué? Porque, tome nota de esto, en Hechos capítulo 15, versículo 20, se decretó por la iglesia primitiva que era prohibido comer o tomar sangre. Entonces, imagínese asumir que aquella copa se convierte literalmente en sangre, literalmente estaría prohibido en la misma Biblia y entra en una gravísima contradicción. Pero vamos a considerar entonces cómo el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal pontífice nos convenía, se refiere al Señor Jesús, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 24 en el nombre del Señor Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Escuche bien, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento o para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la misma manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una vez, para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Vemos entonces lo que la Escritura dice claramente acerca del sacrificio de Jesucristo.
Sigo leyendo en el capítulo 10, versículo 7, hablando la profecía del Señor Jesús, dice: entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda. ¿Por cuál ofrenda? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, ese solo sacrificio basta para siempre. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces tenemos claramente lo que la Escritura dice, un solo sacrificio para siempre. Cristo se presentó con un solo sacrificio para siempre. Entonces, esta doctrina de la transustanciación cae en tremendos errores. La Iglesia Popular Romana tuvo que enseñar que cada misa es una continuación del mismo sacrificio. Esto presentó un problema teológico. Si cada sacrificio de la misa es un nuevo sacrificio de Cristo, entonces en vez de ser ofrecido Cristo una sola vez, lo ha sido billones de veces a través de los siglos desde que murió en el Calvario. Pero preguntémonos, ¿enseña eso la Escritura, que el sacrificio del Calvario debería de ser repetido, o fue una obra completa de una vez por todas? Obviamente, por los textos que acabamos de leer, fue un solo sacrificio para siempre, un solo sacrificio completo de una vez por todas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces consideramos que esta doctrina, no hay ningún solo versículo en la Biblia que trate de dar la idea de que el sacrificio de Cristo tiene que continuar. Las Escrituras continuamente indican todo lo contrario. El testimonio de la Biblia es que Cristo fue el sacrificio perfecto, porque Él se dio una sola vez y este sacrificio agotó los pecados para siempre. Cristo no tiene que venir y ofrecerse de nuevo, pero a sus feligreses se les enseña que Él ha sido ofrecido en sus altares millones de veces desde que Él dijo, consumado es. El Señor expresó esa palabra refiriéndose al sacrificio que Él hizo. Juan capítulo 19, Evangelio según Juan capítulo 19, dice ahí la Escritura en el nombre del Señor Jesús, cuando Él fue inmolado, cuando Él fue sacrificado, dice ahí el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada de un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. El Señor dijo, consumado es. Imagínense entonces, si no hubiera sido consumado, qué tremenda aberración, qué tremendo error. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces se cree que en cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo y tratan de justificar esta enseñanza
con Mateo capítulo 26, versículo 26, diciendo y aferrándose a que Cristo dijo de un pan, este es mi cuerpo, y que Cristo dijo de aquella copa, esta es mi sangre. Lo cual, como ya vimos en el lenguaje del Señor Jesús, él estaba hablando totalmente en forma simbólica, en forma figurada. Aquí hay un dato que aproximadamente se hacen cerca de 100,000 veces al día alrededor del mundo el ritual de la misa. Imagínense entonces 100,000 veces sacrificando a Cristo por día. ¿No le parece que cae hasta en blasfemia, cae en una ofensa terrible contra Dios? Entonces, por supuesto que sí, cae en una tremenda blasfemia. Otra cosa, después de que el pan ha sido convertido en el supuesto cuerpo de Cristo por el sacerdote, es colocado en lo que le llaman el sagrario, donde se exhibe para su adoración. Este recipiente o esta cajita redonda tiene un hueco interior en forma de cruz para guardar la pieza de pan o la hostia consagrada. Todo alrededor de este objeto generalmente es de plata, llamada sagrario, y hay diseñados unos rayos solares alrededor de donde se pone la hostia o el pan supuestamente consagrado. Entonces, aquel creyente que cree en esta religión popular debe de postrarse ante este objeto y adorar aquella hostia como si fuera Dios. Considere, este rito es muy similar a los ritos de las antiguas civilizaciones paganas o tribus paganas en sus adoraciones a sus dioses. Este ritualismo idólatra es uno de los más graves errores a los cuales llevó la doctrina de la transustanciación. Sigue diciendo esta nota: la adopción de la idea de que los elementos de la Santa Cena se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo presentó otros problemas. Tertulio, un historiador, nos dice que los sacerdotes tenían mucho cuidado de que no cayeran pedazos al piso porque el cuerpo de Jesús podía lastimarse. En la Edad Media hubo discusiones acerca de qué se debería de hacer si una persona vomitaba después de recibir el sacramento, o si un perro o un ratón llegaran por casualidad y se comieran el cuerpo de Cristo. En el Concilio de Constanza se discutió que si un comulgante derramaba sangre o vino de la copa consagrada sobre su barba, tanto la barba como el hombre debían de ser quemados. A fines del siglo XI, y para evitar que alguien derramara la sangre de Cristo, esta iglesia popular romana empezó a retener la copa del pueblo, es decir, a no dársela al pueblo. Ellos la retenían, pero no fue posible que los primeros, hay una reflexión aquí, lo cual no fue posible que los primeros discípulos pudieran haber derramado la copa. Es una pregunta. ¿No hubiera sido posible que los discípulos que compartieron aquella cena con el Señor hubieran podido estar expuestos a derramar un poco de aquella copa? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo, sin embargo, cuando les dio de aquel vino, no retuvo la copa para sí, sino que se la repartió a sus discípulos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hasta el día de hoy, miembros de las congregaciones de esta iglesia popular romana no beben la copa. Solamente se le permite hacerlo al sacerdote. Se les dice que no tiene necesidad de beber de la copa, puesto que la sangre está contenida en la hostia. Entonces, preguntamos,
¿por qué lo hace el sacerdote? ¿Por qué no come también él solo la hostia? Y si el sacerdote puede beber vino en nombre de la congregación, entonces, ¿por qué no puede comer la hostia también por ellos? Obviamente la idea de que la congregación tome solo parte de de aquellos elementos, en este caso del supuesto pan, es contradictorio a la Biblia y es totalmente una aberración en la interpretación de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces seguimos considerando que además este ritual de poner la hostia o el pan supuestamente consagrado en un recipiente llamado sagrario lleva a otra cuestión de tipo idolátrico, porque ese recipiente donde se pone la hostia tiene una imagen clara del sol con sus rayos alrededor. Véalo usted, considérelo, y esa es la imagen que tiene este recipiente o este recipiente llamado sagrario. Vamos a considerar que estas imágenes del sol se habla de ellas desde el Antiguo Testamento. Vamos ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí un poco en el versículo 4 y 5. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los vasos que habían sido hechos para Baal y para el bosque y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Esta costumbre de usar imágenes del sol fue una costumbre reprobada por Dios, una costumbre pagana. Imágenes del sol, quemaban perfumes a Baal y al sol y a la luna. Sigue diciendo ahí la escritura en el versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado ¿a quién? Al sol, a la entrada del templo del Señor junto a la cámara de Natán, Melec, eunucos, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Elementos idolátricos, los carros del sol. Inclusive el paganismo creía que el dios sol navegaba o más bien se paseaba en una gran carreta, en una gran carroza por los cielos, y que el sol era una de las llantas o de las ruedas de esa gran carreta. Por eso aquí se menciona de estas carretas, los carros del sol o las carretas del sol. Vamos a ver entonces estos elementos de usar el símbolo solar en el sagrario, donde se pone la hostia, no tienen ningún origen en la Biblia, ningún origen cristiano, sino tiene un origen netamente pagano, ya que la adoración de los símbolos solares se daba desde tiempo antiguo. Vamos a considerar ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Leemos las buenas acciones que hizo Josías, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado. Allí está, hizo pedazos las imágenes del sol. Estamos hablando que esta cuestión idolátrica de las imágenes del sol ya era arraigada desde tiempos antiguos, y Israel en su apostasía aprendió esas costumbres paganas y trajo consigo ese tipo de imágenes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, seguimos leyendo algunas notas. Dice el historiador Durán, nos dice que la creencia en la transustanciación, como se practica por la religión romana, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de Eucaristía era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pan era consagrado por un sacerdote, y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Los panes y las bebidas de Mitra, lo mismo que la idea de la transustanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía romana de hoy. El que estas ideas eran creídas en la Roma pagana se prueba por la pregunta retórica de Cicerón acerca del pan de Ceres y el vino de Baco. Aún en México y América Central, entre los que nunca habían oído de Cristo, existía la creencia de comerse el cuerpo de su divinidad. Cuando los misioneros católicos desembarcaron en México y Centroamérica, tuvieron una gran sorpresa cuando vieron un rito religioso que les recordaba la comunión, con una imagen hecha de harina que, después de ser consagrada por los sacerdotes, era distribuida entre el pueblo, el cual comía de esta, declarándola como el cuerpo de su Dios. En una o en otra forma, pues la idea de comer el cuerpo de su divinidad se desarrolló en muchas tribus y religiones. Cuando Roma conquistó el mundo, absorbió muchos de los ritos de los cultos paganos en su sistema religioso. Más tarde, cuando el cristianismo avanzó en el imperio, muchos se dieron cuenta de que había puntos similares entre los ritos paganos y los cristianos. Más tarde, los dos sistemas fueron consolidados. Líderes de la iglesia apóstata disfrazaron los ritos paganos con nombres de cristianos, y esta mezcla engañosa ha confundido al mundo entero. Con el fin de convencer a los paganos y a los que creían en Cristo, la iglesia apóstata de Roma adoptó la idea de comer y beber el cuerpo y la sangre de su Dios, y así la doctrina pagana de la transustanciación entró en la iglesia profesante. Hay algunas referencias de los libros de donde se tomó esta información. Un libro, México, de Prescott, volumen 3.
Hay otro libro que es realmente la idea de comer el cuerpo de Dios era una idea caníbal. Y bueno, aquí hace una referencia a este tipo de fuentes donde hay esta información. Bien, entonces qué tremendo que esta situación, que este paganismo se mezcló en el supuesto cristianismo o en una iglesia apóstata, es decir, que se había desviado de la verdad. Sigo leyendo algunos datos interesantes. Sigue diciendo esta nota. Además de estas pruebas básicas de cómo los ritos paganos fueron mezclados en la iglesia apóstata, hay muchos más detalles externos que lo evidencian, es decir, que lo hacen evidente. La hostia que el sacerdote pone en la boca de los comulgantes tiene que ser redonda. Claro que el Señor Jesús, cuando tomó aquel pan y lo partió, no iba a tener ahí un instrumento para redondearlo, de ninguna manera. Pero qué casualidad de que esta hostia tiene que ser redonda y se pone en un recipiente, el sagrario, donde representa esa imagen solar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor ciertamente partió el pan, no lo redondeó en ninguna manera. Además, consideramos entonces estas notas. Al ver que el empleo de una hostia redonda es ajeno a las Escrituras, preguntamos lógicamente, ¿por qué vino a ser usado en las iglesias romanas de esta forma? Aquí nuevamente es aparentemente otra unión, otra mezcla con el paganismo. La hostia redonda no es nada más que un viejo símbolo, no es otra cosa más que un símbolo del sol. La hostia redonda, cuya redondez es tan importante para el misterio romano, dice Hislop, un escritor, es solamente otro símbolo de Baal y el dios sol. Estos panes redondos eran usados en los antiguos misterios de Egipto. Él dice esto, Hislop, al escribir de estos ritos. Wilkinson dice, el pan delgado y redondo que aparece en todos los altares de Egipto cuando los misterios llegaron a Roma bajo el nombre de mitraísmo, los iniciados recibían un pequeño pan redondo sin levadura que simbolizaba el disco solar, es decir, la imagen solar. Así podemos ver hasta qué punto llegó la iglesia romana para adoptar el paganismo, poniendo a un lado las órdenes de las escrituras en relación con el pan partido y sustituyéndolo con esa galleta redonda del símbolo solar del paganismo. Otra nota muy importante dice, en 1854 se descubrió un antiguo templo en Egipto con inscripciones que muestran estos panes redondos en un altar. Arriba del altar hay una imagen del sol. Un símbolo similar del sol aparece encima del altar en un templo cerca de la población de Babián, en el Alto de Egipto, donde hay una representación del sol ante la cual dos sacerdotes están adorando. Pero este uso de la imagen del sol encima del altar no se limitó a Egipto, tan lejos de Egipto como está el Perú, en América del Sur. Esta imagen era conocida y adorada por más feligreses que recibían la hostia pensando que recibían a Cristo. Su forma externa y los ritos que la acompañan proceden de cultos de Baal. Ahora bien, cuando los israelitas del Antiguo Testamento se apartaron del Señor y adoraron a Baal, sabemos que levantaron imágenes del sol
para sus altares. Y aquí vemos las citas que hemos mencionado, por ejemplo, esta cita del segundo libro de Crónicas 34:4, donde se habla de las imágenes del sol. Y también segundo libro de Reyes 24:45, segundo libro de Reyes 23:4 y 5 que leímos ya, y el versículo 11 que habla de esas imágenes solares, imágenes del sol. Bien, vemos otras escrituras en relación a esto. Isaías capítulo 17. Isaías, libro del profeta Isaías capítulo 17. Dice ahí la escritura en el versículo 7 al 8. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. Ahí está, en una situación de arrepentimiento, de que mirarían a Dios, ya no mirarían más las imágenes del sol. Isaías 27, aquí mismo del profeta Isaías, capítulo 27, versículo 9, dice en el nombre del Señor Jesús: de esta manera pues será purgada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando tornare todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levantarán los bosques ni las imágenes del sol. Ya no más se levantarán los bosques ni las imágenes del sol. Vemos esta terrible adoración en la apostasía que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Consideramos Ezequiel, también vamos a considerar lo que dice Ezequiel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ezequiel capítulo 6, versículo 4, 5 y 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: y vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Estoy en Ezequiel 6, capítulo 6, versículo 4. Versículo 5 sigue diciendo: y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. En todas vuestras habitaciones las ciudades serán desiertas, y los altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y quebrados serán vuestros ídolos, y cesarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Imágenes del sol. Seguimos considerando aquí mismo en Ezequiel, capítulo 8, versículo 12 en adelante, dice en el nombre de Jesucristo: y me dijo: hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos: no nos ve el Señor ha dejado la tierra. Díjome después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al aquilón. He aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa del Señor. He aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, o sea, dando la espalda al templo del Señor, y sus rostros al oriente.
¿Dónde es el oriente? Donde sale el sol. Sus rostros al oriente y encorvábanse al nacimiento del sol. Entonces vemos que la adoración al sol es totalmente pagana y está en muchos templos. Usted puede ver en muchos de los templos. Yo soy originario de Zacatecas y usted podrá ver inclusive en uno de los templos que hay en el famoso Cerro de la Bufa, arriba está un templo y tiene este tipo de imágenes solares, así en forma, se puede decir, en cierta forma descarada, imágenes del sol en la entrada del templo. Vemos entonces esas imágenes del sol también en las areolas que usan para los supuestos santos o las imágenes de sus santos, que ponen una areola o un símbolo redondo alrededor de su cabeza. Eso no es otra cosa más que otro símbolo del sol y adoración a ese dios Baal, que de hecho es el mismo. Y lo vemos también en el famoso sagrario o el recipiente donde se pone la hostia. Todo esto está lleno de idolatría, lleno de paganismo. Eso es lo que realmente se celebra como la misa o el sacrificio incruento. Pero la Biblia dice, fíjese nomás qué contradicción. Si esa comunión de tomar esa hostia y ese vino fuera para perdón de pecados, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos ahí al libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22. Dice ahí claramente la escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón de pecados. Entonces, si es un ritual o es una comunión para perdón de los pecados y no hay derramamiento de sangre, claro, no queremos que haya derramamiento de sangre, no porque no queramos que se perdonen los pecados, sino porque un sacrificio cruento pues sería bastante cruel. Por eso le llaman sacrificio incruento, ¿sí? Pero creemos que el Señor Jesús hizo ya ese sacrificio cruel, en el cual fue sacrificado y molido por nuestros pecados, como dice Isaías capítulo 53. Isaías 53, por cierto, las profecías del profeta Isaías fueron escritas aproximadamente, según la cronología bíblica, 712 años antes de Cristo. Y este capítulo 53 de Isaías hace una descripción de los sufrimientos del Mesías. Y entre estas cosas, entre esta descripción dice en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Ahí está el sacrificio del Señor suficiente en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora hay algo que también me llamó la atención. Una nota más quiero leer para ustedes acerca del ritual de la misa, que es todo un ritual. Actualmente ya no se hace de esta manera. Reconocemos que ha sido simplificado, pero todavía sigue siendo un ritual. Pero vea usted la descripción de este ritual cómo se hacía anteriormente. Dice un notable escrito del
del catolicismo romano, analiza la celebración mecánica o ritual hecha por el sacerdote durante la misa con estas palabras: hace la señal de la cruz 16 veces, se voltea hacia la congregación 6 veces, eleva sus ojos al cielo 11 veces, besa el altar 8 veces, dobla sus manos 4 veces, se da de golpes de pecho 10 veces, agacha su cabeza 21 veces, dobla una rodilla en reverencia 8 veces, inclina sus hombros 7 veces, bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces, pone sus manos debajo y sobre el altar 29 veces, ora secretamente 11 veces, ora en voz alta 13 veces, toma el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, supuestamente. Cubre y descubre el cáliz, es decir, la copa, 10 veces. Camina de un lado al otro 20 veces. Y por añadidura efectúa otro gran número de acciones. Por encima de este complicado ritualismo se notan el uso de las coloridas vestimentas, de los candelabros, campanas, incienso, música, cantos de duelo en latín y la vistosa exhibición por la cual es famosa esta iglesia tradicional romana. Qué tremendo contraste con aquella cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Para nada un ritual, sino que fue una cena con sus discípulos de una manera sencilla y en conmemoración de la Pascua. Bien, en nuestro siguiente estudio consideramos que esto es muy importante. Vamos a considerar Cena del Señor como ritual o Pascua, ya que aunque muchos han dejado ciertas tradiciones, sin embargo siguen en cierta manera haciendo una imitación de aquel ritual pagano de la misa. Debemos de apegarnos en relación a esto, a la Escritura, y no caer en el error de la apostasía, no caer en el error de hacer una imitación de lo que el paganismo desde antiguo ha hecho como un ritual, comiendo o comulgando con el cuerpo y sangre de su divinidad. Así es que en el próximo estudio seguiremos estudiando este tema muy importante. Vamos a orar y a darle muchas gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu sacrificio que fue una sola vez y suficiente para agotar los pecados de muchos y por siempre. Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz del Calvario fue completo, fue perfecto, por lo cual te damos gracias, Señor. No necesitamos caer en esa herejía, en ese error de pretender renovar o continuar sacrificando el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, yo te pido que tu palabra, la verdad de Dios, saque de esa oscuridad, saque de esa ignorancia, de esa tradición en que mucha gente está todavía hundida, todavía está metida en las tradiciones de sus padres. Señor, tú nos rescataste no con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos o aprendimos de nuestros padres. Gracias, Señor, porque conocimos la verdad, como está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Te pido que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada, que se conozca, que acepten tu único y suficiente sacrificio en la cruz del Calvario, una sola vez para agotar nuestros pecados para siempre. Señor, gracias, muchas gracias. Bendice, Señor, a los oyentes, a nuestros amigos que tal vez todavía están involucrados en ese tipo de prácticas paganas, sin saber tan siquiera qué significaba todo ese ritual de la misa. Yo te pido, Señor, que abra sus entendimientos, que consideren, que escudriñen la Biblia y que también vean las referencias históricas para que no vivan más en esa terrible ignorancia. Muchas gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice al pueblo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.